En Proverbios capítulo 10 encontramos una serie de contrastes entre el justo y el malvado, entre el sabio y el impío, entre cada uno de aquellos que han tomado la decisión o la determinación de seguir a la necedad o de seguir a la sabiduría. Realmente cuando vamos leyendo, estudiando cada uno de los proverbios conforme pasan los días, podemos darnos cuenta que nos va dando un seguimiento y nos puede estar inspirando para un crecimiento progresivo. Haciendo énfasis en esto, quiero recordarte que muchas veces pensamos que si hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos también tomado la determinación de obedecer a Dios y estudiar su palabra, muchas veces pudiéramos pensar o quisiéramos pensar que el cambio será inmediato. Quiero recordarte que todo aquello que hacemos para el Señor no es automático. No te desesperes, como te decía en la enseñanza anterior. Muchas veces nos desesperamos porque no vemos los cambios inmediatos como quisiéramos. Pero sí quiero recordarte que tengas esa determinación, esa decisión a seguir buscando al Señor, a seguir dependiendo de Él, a seguir buscándole en oración, a ir a la palabra de Dios, a encontrar una respuesta para tu vida. Leemos la Biblia no para que se transformen las circunstancias, leemos la Biblia para ser transformados nosotros, en medio de cualquier circunstancia. La palabra de Dios es esta fuente de sabiduría, de gozo, de alegría, de paz, de regocijo. Necesitamos la palabra de Dios porque es nuestro alimento. El Señor Jesucristo lo dejó muy en claro cuando lo dice en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El contraste que encontramos en Proverbios 10. Muchas veces nosotros podemos sentirnos como las personas más pecadoras y más malvadas. Pero si hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos puesta nuestra esperanza, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Redentor y Salvador del mundo, te aseguro que no somos malvados, no somos los mismos. Ten esperanza en medio de la obra que el Señor está haciendo en tu vida. Ten confianza no en tus obras ni en tus méritos, sino en la obra perfecta de Cristo y en los méritos que Él tiene en la cruz del Calvario. No te estoy diciendo que te complazcas en el pecado. Tampoco te estoy diciendo que está bien cada vez que retrocedes. Solamente quiero reafirmarte y recordarte que somos transformados día tras día, a la imagen del Señor. Qué maravilla saber que somos perdonados instantáneamente, inmediatamente. En un milésimo de segundo fuimos cambiados. Nuestros pecados fueron perdonados, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida y hay una certeza de que el Señor vendrá por nosotros. Pero nuestro cuerpo está tan habituado a tantos actos pecaminosos, nuestro pensamiento, que nos cuesta tanto trabajo rendir a veces al Señor. Nos recuerda lo débiles que somos y cuánto necesitamos de Él. Clamar a Dios por ser fuertes o para ser fuertes. Clamar a Dios pidiéndole sabiduría. Clamar a Dios rogándole que nos sostenga. Eso no es debilidad, es confianza, es fortaleza, es fe en aquel que puede sostenernos. Te invito a que sigas tomando este tiempo para meditar en la palabra, para clamar al Señor, para pedirle a Él que te sostenga. En nuestra debilidad, Dios se hace fuerte. Esto me encanta como lo dice el apóstol Pablo. No es que Dios se haga fuerte cuando nosotros somos débiles, sino que a través de nuestra debilidad y reconocer nuestra debilidad, podemos mirar la gran fuerza de Dios, la gran fortaleza de Dios y la disposición que tiene para sostenernos. Así que quizás estás empezando el día, probablemente vas rumbo al trabajo o quizás estás ya a punto de terminar tu día mientras escuchas este audio, pero te quiero invitar a que no te canses de clamar al Señor, de pedir al Señor y de confiar en Él. Por eso estamos aquí, estudiando la palabra, tratando de crecer y de avanzar en todo lo que Él nos da. Proverbios capítulo 10 es lo que estamos estudiando en esta hora. Proverbios capítulo 10, te decía hace un momento, tiene una serie de contrastes entre el necio y el sabio, entre el puro y el impuro, entre el justo y el malvado.
Realmente cada uno de estos versículos, si tú lees detenidamente Proverbios 10, te vas a dar cuenta de cada uno de ellos. Pero me gustaría enfocarme en el versículo 14. Proverbios capítulo 10, versículo 14 dice: el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. ¿Te das cuenta de esta forma en la que va contrastando el proverbista? Podemos ir también a lo que dice el versículo 11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Versículo 12, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Y cada uno de los 32 versículos que hay en el capítulo 10, la mayoría de ellos habla de estos contrastes, de estas confrontaciones, de cómo podemos elegir qué camino seguir y cuáles son los resultados de cada uno de ellos. El versículo 23 dice: el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea en la sabiduría. ¿Te das cuenta? O sea, la diversión, tú eliges cómo va a ser. El sabio se recrea con la sabiduría. Se divierte de tal manera que no ofende a Dios, no daña su cuerpo y no perjudica a los que están a su alrededor. En cambio, el malvado, el necio, se divierte en la mala conducta. No es pecado divertirte. El problema es en qué te estás divirtiendo y a costa de qué. El versículo 21 dice: los labios del justo orientan a muchos, mas los necios mueren por falta de juicio. O sea, quien elige la sabiduría tiene la capacidad de guiar a otros, de fortalecer a otros, de animar a otros, mientras que el necio no tiene la capacidad ni siquiera de guiarse a sí mismo y de tomar decisiones sabias. Necesitamos la sabiduría de Dios a cada momento, a cada instante, en cada circunstancia. Me encanta todo lo que está en Proverbios y creo que cada una de las páginas de este libro nos pueden enriquecer, al igual que cada una de las páginas de la palabra de Dios. Lee detenidamente cada vez que tengas un momento en este día. Por favor, tómate el tiempo y lee Proverbios capítulo 10 para poder tener una comprensión mayor acerca de lo que estamos hablando. Me encanta también lo que dice el versículo 29. El camino del Señor es refugio de los justos, pero el mismo camino del Señor, escucha bien, es la ruina de los malhechores. ¿A qué nos referimos con esto? Me gustaría compartirte lo siguiente. Aquellos que deciden avanzar por el camino de la sabiduría valoran cada vez más el conocimiento. Entre más sabiduría buscas, más sabio te vuelves. Y entre más sabiduría tengas, más sabiduría desearás tener. Si nosotros estamos en el camino de la sabiduría, vas a valorar el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que tendrás más sabiduría que aquellos que han sido perezosos en buscar el entendimiento. En Lucas capítulo 19, versículo 26, el Señor Jesucristo dice: porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Te das cuenta de esta forma cómo trabaja el Señor? Si tú anhelas la sabiduría, estás buscando sabiduría. Ahora, esto es muy importante. No puedo decir yo que anhelo sabiduría y no hacer nada por buscarla. Volvemos a Proverbios 9. Cuando la sabiduría hace la invitación a su fiesta, a su banquete, los que van al banquete son los que disfrutan la sabiduría. No puedes quedarte solamente con el anhelo y decir: es que yo quería sabiduría, pero si no estás buscando la sabiduría, si no estás determinado a avanzar hacia la sabiduría, nunca serás sabio. Buscar la sabiduría requiere esfuerzo, determinación, requiere quizá levantarte más temprano, requiere quizá dormirte un poco más tarde, quizá hacer por un lado algún compromiso, meter en tu agenda un horario en el cual vas a buscar realmente del Señor. Es decir, la sabiduría llega a aquellos que la buscan con diligencia, con determinación. No solamente es anhelar la sabiduría, es buscar la sabiduría. Es llegar al centro de todo. Ahora, el que tiene sabiduría, el que tiene esta disposición, tendrá más sabiduría.
Pero si somos negligentes o perezosos en la búsqueda de la sabiduría, no podemos esperar crecer y ser sabios. Podemos aprender de otros, tanto de lo bueno como de lo malo, pero podemos avanzar. Solamente aquellos que han disfrutado de los banquetes de la sabiduría tienen la capacidad para utilizar la habilidad de sus manos. Se vuelven personas productivas. Personas que bendicen, personas que animan. Proverbios 10, versículo 4 dice: las manos ociosas conducen a la pobreza, mas las manos hábiles atraen riquezas. Es decir, empiezan a buscar no solamente en algo introspectivo, sino también exteriormente se miran las acciones de la sabiduría. Las manos se vuelven productivas, se vuelven hábiles, empiezas a desarrollar talentos, aptitudes, empiezas a progresar en lo que sabes y empiezas a prosperar con lo que sabes. Solamente aquellos que están comiendo del banquete de la sabiduría tienen la habilidad y pueden aprovechar las habilidades de sus manos. Luego, como leíamos hace un momento, su boca se vuelve una fuente de vida. Empiezan a hablar de bendición en lugar de maldición, empiezan a bendecir a la gente en lugar de ofenderlas, empiezan a tener labios que dan vida, que dan alegría, que dan buenas noticias. En sus labios hay sabiduría, reciben la bendición del Señor sin preocuparse. Cada vez que Dios los bendice, no están pensando es que yo no me lo merezco, es que yo no sé por qué lo tengo. La bendición del Señor trae gozo, alegría y regocijo a tu vida. Estas personas en medio de las circunstancias difíciles y de la escasez permanecen firmes. Pero cuando vienen las bendiciones y el Señor les prospera, también siguen firmes y fieles en medio de la tormenta. La sabiduría nos protege, nos guía, nos guarda. En medio de la escasez y en medio de la abundancia, en medio de la tranquilidad y también cuando las olas se levantan en medio de las tormentas. El Señor está ahí contigo. La sabiduría es tener la conciencia clara de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Si Él ha dicho que no a algo, podemos esperar con paciencia. Si Él nos ha dicho que sí y tenemos bendiciones en sobreabundancia, podemos permanecer fieles y ser guiados con Él. Ahora, ¿qué sucede, según lo que leemos en Proverbios 10, con aquellos que eligen el camino de la necedad? Quienes eligen el camino de la necedad vivirán en la pobreza de la ociosidad. Su boca proclamará violencia, consideran que el pecado es una ganancia y constantemente viven en temor. Hermanos, qué diferente es vivir bajo la sabiduría de Dios. Qué deleitable es vivir bajo la sabiduría de Dios. Qué agradable, qué gozo, qué regocijo es vivir bajo la sabiduría de Dios. Quizá todos los que estamos escuchando, estudiando y descubriendo en la palabra de Dios la riqueza de la sabiduría, podemos mirar hacia atrás y decir: Señor, cuánto tiempo pude haber perdido de lo que me libraste, te doy gracias de ello. Damos gracias a Dios por el tiempo en el cual Él te ha alcanzado. El Señor tiene grandes planes, proyectos, cosas hermosas hacia el futuro. No te desanimes cuando el enemigo te quiera recordar tu pasado. Eso ya quedó atrás. Tenemos mucho por lo cual podemos seguir. Las bendiciones de la sabiduría no se acortan por nuestros errores. Las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti no se acaban cuando tú te equivocas. Avanza, levántate, te caíste, levántate. Sientes que no tienes fuerzas, clama a Dios por fortaleza. ¿Crees que no eres tan sabio? No te preocupes, vas por buen camino, pide sabiduría, pero aférrate a la sabiduría, sigue buscando del Señor. No podemos detenernos porque nos hemos equivocado. Cuando nosotros consideramos la vida del justo y del injusto, o la vida del sabio y del necio, podemos decirle: Señor, gracias por haberme alcanzado, pero también podemos levantar una oración por aquellos que conocemos y que aún no han rendido su vida al Señor. Pero la sabiduría nos lleva a mirar con claridad una gran verdad que está en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es refugio para los justos, pero la misma sabiduría de Dios es la ruina de los malhechores. ¿Por qué? Porque la sabiduría está al alcance de todos.
Y todos los días Dios clama, la sabiduría clama para que le busquemos. Amados, que nuestro corazón sea sensible a la invitación para caminar en sabiduría, de tal forma que como hijos demos alegría a nuestros padres y que como padres recibamos la alegría de nuestros hijos. Cada día tenemos esta preciosa oportunidad. La vida puede ser un contraste, pero en todo tenemos la victoria, porque el Señor está con nosotros. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido que tú bendigas a mis hermanos en su trabajo o en lo que emprendan, en su hogar, por donde quiera que vayan, Señor, que tu presencia les guíe, les enseñe y que podamos disfrutar, Señor, de tu sabiduría. Gracias por amarnos, por tenernos paciencia, por cuidarnos, Señor, por bendecirnos. Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para que descubramos las habilidades que nos has dado y así seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.